Muy buenas noches. Es una alegría para nosotros poder estar nuevamente en una transmisión y llevar en directo la palabra a sus hogares, poder llegar a sus casas a través de las redes sociales. Reciban de parte de Moisés Laguado y de Yasmín García, los pastores de Familia de Dios, un cordial saludo. Vuelvo y les repito, es una alegría para nosotros poder estar en sus hogares llevando la palabra de aliento de parte de Dios. Quiero que nos tomemos un tiempito mientras reciben el link todos los hermanos y poder estar todos conectados. Mientras tanto, déjenme recordarles que a través de YouTube también consiguen las prédicas, los devocionales. Pueden inscribirse buscándonos como Ministerio Familia de Dios. En YouTube nos van a encontrar como Ministerio Familia de Dios, o a través de Facebook o a través de Instagram también nos pueden ubicar. Entonces es para nosotros una bendición poder estar con ustedes, poder llegar a cada uno de sus hogares a través de la palabra y poder que sus vidas se vean bendecidas, que se vean alimentadas espiritualmente. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo obrando en sus vidas, que sea el Espíritu Santo permitiendo ser un instrumento en sus manos. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, oh Dios, por este momento que nos permite, Señor, unirnos como hermanos, unirnos en el Espíritu para, Señor, poder alimentarnos de tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, ser un instrumento en tus manos, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, instruyendo, que seas tú, Señor, permitiendo que la palabra redarguya e enseñe, Señor, y cumpla, Señor, el propósito al cual tú quieres que cumpla, Señor, en cada vida, en cada familia, Señor. Te damos la honra, la gloria, te damos las gracias de antemano, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, por habernos llamado, Señor, a formar parte de tu cuerpo. A ti rendimos, oh Dios, la honra, la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero también agradecer esa sintonía, ese estar con cada uno de nosotros a través de cada palabra, a través de cada prédica. Gracias que nos reportan sintonía de varias ciudades, inclusive de otros países, y de verdad para nosotros es una alegría poder ser instrumentos del Señor, llevando la palabra de salvación, llevando la palabra de vida, llevando palabra de sanidad, llevando palabra de restauración. Bueno, vamos a entrar ya en el tema de hoy. Y el tema de hoy lo he llamado luz admirable. Luz admirable. Ahora, muchas veces las personas en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas, se preguntan: ¿cómo no pude ver? ¿Cómo no me di cuenta antes de eso? ¿Cómo no pude saber lo que estaba sucediendo? ¿Cómo pude caer en esa trampa? Hoy en día es muy fácil que las personas en medio del matrimonio se den cuenta, esposas o esposos que están siendo engañados, o después de que se han casado es que descubren que el esposo o la esposa consume droga. Bueno, una cantidad de cosas que suceden y que a la final se preguntan: yo cómo no me di cuenta antes de lo que estaba pasando, cómo no pude ver, cómo vine a caer en la trampa de ese negocio, qué fue lo que nos pasó, cómo pude quebrar. Y de ahí se derivan una cantidad de cosas como economías quebradas, divorcios, engaños, bueno, una cantidad de cosas que realmente dice la gente: ¿cómo pude ser tan ciego de no darme cuenta que esto estaba pasando en mi negocio? ¿Cómo pude ser tan ciego que esto estaba pasando en mi vida? ¿Cómo no me pude dar cuenta de que mi hijo o mi hija tenía ese problema? Y realmente
dice la palabra que vivimos en oscuridad, y es apenas lógico que si una persona vive en oscuridad, pues difícilmente va a ver lo que sucede alrededor. Y lo podemos ver como, o poner un ejemplo. Si una persona trabaja en X labor, ya sea en albañilería, normalmente tiene que trabajar de día. Y hay muchos, o los que hemos trabajado en construcción, sabemos que aún cuando una construcción, un edificio, así sea de día, está más que todo en obra negra, es necesario colocar luz, es necesario llevar extensiones y colocar bombillos para poder ver, y si no, el trabajo no va a quedar bien hecho. Entonces, es necesaria la luz para poder ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo. Cualquier labor, en cualquier persona que labore, sea en construcción, sea en latonería, o sea en trabajos de oficina, ¿cierto? En arreglo de equipos, de celulares, de lo que sea, siempre se necesita la luz. Es más, en algunas ocasiones se necesita que la luz sea más intensa, y muchas veces inclusive necesitan algunos trabajos que se coloque hasta lupa. Los que trabajan en relojería, los que trabajan arreglando celulares, necesitan microscopios, algunos inclusive necesitan equipos y una luz especializada para poder hacer esos trabajos. Se necesita luz para poder hacer las cosas bien hechas, se necesita luz para poder encontrar y ver qué está haciéndose mal, y a veces no queremos entender esos principios. Y quiero que vayamos hoy a la palabra. Si tienes Biblia en mano, si no tienes Biblia en mano, entonces atención. Voy a leer en Pedro. Es una bíblica muy conocida, pero que estoy seguro va a servir como esa antesala para poder entrar propiamente en el tema. Dice la palabra del Señor así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Dios a cada uno de sus hijos nos llamó de las tinieblas a la luz. Una persona que está en tinieblas no va a ver las dificultades, no va a ver lo que está viendo, todo le parece igual. Vienen los problemas. Por más de que se le hable a una persona que está en tinieblas, no va a comprender. Muchos padres le quieren hacer entender a los hijos para que no hagan esto, no hagan aquello, no se metan en drogas, no caigan en alcohol. Pero cuando se vive en tinieblas está la incapacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, al campo, a unas fincas, a un caserío, a llevar la palabra, a compartir la palabra, y cuando llegamos, la oscuridad era tan terrible, tan densa, no había luz, y bueno, estuvimos haciendo todas las labores que fuimos a hacer, y después de que nos fuimos ya a la casa, a donde nos íbamos a quedar, entramos en la habitación con mi esposa, nos acostamos, y hubo un momento en que yo abrí los ojos y traté de mirar inclusive mi mano y no la alcanzaba a ver. Era tan densa, tan terrible la oscuridad que yo trataba de ver mis manos así de cerca y era imposible. Inclusive yo le dije a mi esposa, le dije, ¿tiene los ojos abiertos o cerrados? Y ella me dijo, no, los tengo cerrados. Le dije, ábralo, que es lo mismo, da igual que nada. Y lo mismo nos pasa cuando uno de pronto entra a un túnel de minería, una mina de carbón, en la cual yo tuve la oportunidad en varias ocasiones trabajé mucho tiempo en ese ámbito, y el poder entrar a uno de los túneles y estar a 400 o a 500 metros adentro de una mina, de un túnel, y hubo un momento en que se me apagó la lámpara.
y estaba yo solo en esa zona y la oscuridad es terrible. Queda uno absolutamente que usted no ve nada. Una cosa es estar de noche en la casa con la luz apagada, las luces apagadas, y usted alcanza a distinguir. Pero cuando está uno en una situación de esas o está metido dentro de un túnel de una mina a 300, 400 o 500 o hasta 1000 metros adentro de la tierra, en un túnel de esos, a usted se le apaga la luz y usted no ve absolutamente nada. Usted puede pasarse la mano a 1 centímetro o 2 centímetros de distancia de la cara y usted no alcanza a ver nada. Eso sucede cuando no tenemos absolutamente nada de luz, cuando estamos en la oscuridad. Coloco este ejemplo para hacerme entender. Muchas personas espiritualmente están en una oscuridad total. Muchos hijos, los papás, hacerle entender cuál es el problema de las drogas, cuál es el problema de la rebeldía, cuál es el problema del alcohol. Y no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque simple y sencillamente están en oscuridad, y cuando se está en oscuridad no se es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que me beneficia o no me beneficia. Es lo mismo cuando en una pareja alguno de los dos, bien sea el hombre o en la mujer, entra en el tema del engaño, de las infidelidades, y se oscurece tanto, su espíritu está muerto, dice la palabra, en el pecado, que se le da lo mismo, no es capaz de distinguirse entre lo bueno y lo malo. Pero dice la palabra del Señor que nosotros, sus hijos, ¿cierto?, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo que le pertenece a Dios. Y dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos sacó de las tinieblas, de donde estábamos, de donde no éramos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y nos trajo a la luz donde ya las cosas cambian. Por eso es que un hijo de Dios ya no está para que viva en el pecado. Dios nos sacó de las tinieblas, esa incapacidad que nosotros teníamos de ver. Se supone que ya con Cristo Jesús tenemos luz. Y yo le insisto tanto y por eso he recalcado tanto. No entendemos, no comprendemos cómo pueden las personas decir soy hijo de Dios, pero seguir en el pecado. Soy hijo de Dios, pero los negocios siguen siendo ilícitos. Soy hijo de Dios, pero siguen viviendo del contrabando. Soy hijo de Dios, pero aún todavía se sigue enamorado de las cosas del mundo. Y yo vuelvo e insisto, por eso el título de la palabra de hoy es Luz Admirable. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos sacados de la oscuridad y el Señor nos ha puesto en la luz que es Él. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos, dice el apóstol Pedro, con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz, dice el apóstol Pedro, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos las palabras de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. La palabra, dice el apóstol Pedro, la palabra es como una luz que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones.
Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, dice el apóstol Pedro, lo que nosotros estamos predicando no son simples cuentos supersticiosos, sino todo lo contrario. Nosotros damos testimonio y oímos la voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y esa palabra que está escrita, dice, no es solamente impulsada por simple humanidad, sino al contrario, es el Espíritu Santo el que está obrando a través de la palabra del Señor. Cuando estaba pequeño y nos mandaban a hacer algún mandado en la casa, y de pronto uno iba y hacía alguna cosa o hacía el mandado a la mitad, mi papá tenía una frase que decía: parecen burros con tapaojos. Y hoy en día, desafortunadamente, muchos nos comportamos así. Hacemos las cosas simple y sencillamente porque el mundo las hace. El mundo lo hace así. Entonces todo lo hacen así. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo, muchos compran de contrabando. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Y no es porque el mundo lo hace. Siempre lo he dicho, cuando a veces me dicen: pero pastor, es que todo el mundo lo hace, y a veces los pongo a que repitan y repitan esa frase. ¿Cómo digo todo el mundo lo hace? Y a veces los hago repetir tanto y tanto esta frase que algunos ni comprenden. Estamos a veces tan ciegos que nosotros mismos decimos: todo el mundo lo hace. Pero pastor, todo el mundo lo hace, y a veces me toca repetirle hasta el cansancio y decirles: sí, usted mismo lo está diciendo, todo el mundo lo hace, el mundo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Una cosa es lo que el mundo haga y otra cosa es lo que un hijo de Dios que pertenece al reino de los cielos haga. Es totalmente diferente. Ya no somos de este mundo. Nosotros. Y en eso tenemos que tener claridad. De Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, dice así: no formen yunta con los incrédulos. Y ese versículo 14 dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice el versículo 1 del capítulo 7: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y completar en el temor de Dios la obra de nuestra santidad. Tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Quién debe hacerlo? Nosotros, purificarnos, apartarnos. Ahora, no significa que entonces no tengamos ningún contacto con el mundo, pero dice la palabra: una cosa es usted no estar en contacto con el mundo y otra cosa es usted formar yunta, unión, contratos, acuerdos con el mundo. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Algunos me han dicho: pastor, pero es simplemente una sociedad por un negocio. Y yo a veces prefiero no dar respuesta.
Porque vuelve y dice la palabra del Señor, ¿qué comunión tienen? ¿Qué armonía tiene Jesucristo con Satanás? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? O somos luz o somos oscuridad. Entonces, si yo voy a hacer yunta con alguien del mundo para hacer un negocio y yo soy luz y el otro es oscuridad, ¿cómo quedamos? ¿A media luz? Y si estamos a media luz, ¿será que de pronto ya no empezamos a ver algunas cosas? Y entonces unas cosas ya no nos parecen tan malas. No, pero podemos llevar una doble contabilidad, que eso no es tan malo, es simplemente por un momentico. No, pero es que podemos darnos una canita al aire. No, pero es que podemos... Y empiezan los tibios. Y dice la palabra del Señor que a los tibios los vomitará de su boca. Y yo vuelvo e insisto, estamos viviendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos es cuando más nosotros tenemos que aprender a definir qué somos. Y ahí dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, a Él que es la luz. Ya no estamos en tinieblas. Nosotros ya podemos ver qué es bueno y qué es malo. Y si no estamos en capacidad de definir y de saber qué es bueno y qué es malo, es porque posiblemente nosotros estamos todavía en oscuridad. Preguntas sutiles que parecen tontas, ¿cierto? Pero que el enemigo sabe cómo obrar. Preguntas como, pastor, ¿es pecado tomarme una cerveza? ¿Pecado es tomarme una copa de vino, pastor? Pastor, si yo voy y bailo, ¿es pecado? Entonces, no se trata de si bailar es pecado o tomarse una cerveza es pecado o tomarme una copa de vino es pecado. No, es que no se trata de eso. Se trata de que si Dios me sacó de las tinieblas y me puso en la luz, yo ya tengo la capacidad de ver qué es malo y qué es bueno, qué me conviene y qué no me conviene. Es que yo ya estoy en capacidad de saber que si yo hago yunta con un impío, el impío no le importa. ¿A quién se lleva por delante? No hay amor de Dios. Yo vuelvo, insisto, esto no se trata de negro o blanco en el sentido de que si me tomo una cerveza es pecado. No, es la puerta que la persona está abriendo. Dice en Mateo capítulo 5, también una cita bíblica muy conocida, Mateo 5, del 13 al 16, dice, la sal y la luz. Ustedes son la sal de la tierra. Este versículo siempre lo he repetido hasta el cansancio. Porque es que el mundo enseña que una persona está salada y tiene que ir a echarse bañitos para quitarse la sal. Pero mire lo que dice el Señor. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En otras palabras, según la palabra de Dios, según nuestro Señor Jesucristo, según el reino de los cielos, nosotros debemos estar salados, porque somos la sal. Pero según el mundo, yo tengo que quitarme la sal. ¿A quién debo creerle? ¿Al mundo o a la palabra de Dios? ¿A quién le creo? ¿Al mundo y al que reina en el mundo, que es Satanás? ¿O le creo a nuestro Señor Jesucristo, que dice, ustedes son la sal de la tierra? Pero así la sal se vuelve insípida, o sea, si se le quita lo salado, dice el Señor, ya no sirve para nada. Y lo que el mundo me pide es que me quite lo salado.
¿Sí ve cómo se choca? ¿Sí ve que el problema de estar en oscuridad? Dice el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz delante de todos. Nosotros no estamos para hacer yunta con los incrédulos, nosotros estamos para hacer luz al lado de los incrédulos para que ellos puedan ver, dice el Señor. Es todo lo contrario a lo que el mundo me ofrece, a lo que el mundo me enseña. Yo debo ser luz. Yo no debo hacer yunta con los impíos. Yo debo ser luz para los impíos. Dios es la luz y con Él no hay oscuridad. Dios quiere llevar la palabra a todo el mundo y que todo el mundo sea salvo. Sí. Ahora, ¿Dios hace yunta con el mal? No. Dios lo que quiere es que a todos los alumbre su luz. Espero me esté haciendo yo entender y que el Espíritu Santo pueda darme de verdad las palabras correctas y que este tema quede muy claro en cada uno de ustedes. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo vuelvo e insisto, hoy en día el mundo se queja: cómo no me pude dar cuenta, cómo no pude ver que ese negocio no me servía, cómo no pude darme cuenta que mi esposa consumía droga, cómo no pude darme cuenta que era infiel, cómo no pude darme cuenta que ese negocio era torcido, cómo no pude dar cuenta. Y la gran queja de todo el mundo es: cómo no pude ver, cómo no pude darme cuenta. Y yo vuelvo e insisto, ¿cómo no vamos a vivir así si es que no queremos saber nada de nuestro Señor Jesucristo? No queremos saber nada de la palabra, no queremos leer la palabra del Señor, no queremos escudriñar las Escrituras. Y ahí está la luz. Jesucristo es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. Y yo vuelvo e insisto a todos los que me escuchan: Jesucristo es la luz admirable. No podemos de verdad seguir quejándonos: cómo no me di cuenta, cómo no pude ver, cómo no pude entender. Hoy en día uno le habla a una persona acerca del contrabando y muchos inclusive que dicen ser cristianos se ponen bravos. Yo no veo que traer cosas de Venezuela sea pecado. Empezando porque muchos la tienen que traer escondidas. Mucha gente ni se entera que a veces para contrabandear la carne de res o la carne de cerdo se la pegan con cinta, se la adhieren con cinta pegante al cuerpo o con plástico de ese termoincogible. Igual que la droga. Pero no entienden que es malo. ¿Por qué lo tienen que hacer escondidas si no están haciendo nada malo? Y si lo descubren tienen que pagar soborno. ¿Y qué dice la palabra acerca de los sobornos? ¿Y qué dice la palabra acerca del robo? No comprenden, es que yo no veo que eso sea malo, yo no veo. ¿Por qué no ven? Porque se está en oscuridad. Y la palabra del Señor me dice que yo debo ser luz y como luz debo alumbrar al mundo.
hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, alaben al Padre cielo. Pero ¿cómo el mundo va a poder alabar a Dios si nosotros hacemos las mismas obras que hace el mundo? En alguna ocasión alguien me decía, ay, pero pastor, yo conozco otro que por allá también es cristiano y se toma las cervecitas escondidas en la casa. Y como él dice que lo hace en su casa, que ya no es pecado. Yo vuelvo e insisto, ¿qué luz, qué tipo de luz somos para el mundo? O somos tiniebla, estamos en las tinieblas y aparentamos ser luz. Pero por donde usted mire, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y verdaderamente la luz de Cristo brilla en nuestras vidas. La luz y las tinieblas no pueden andar juntas. No podemos decir, es que van agarraditos de la mano la luz y las tinieblas. No, usted entró a un salón de noche y prendió la luz, dejó de existir las tinieblas huyen ante la luz. O si la luz se apaga, pues llegan las tinieblas, pero no pueden andar juntas. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Dice la palabra del Señor. O dijo el Señor, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, el cual fue sacado de las tinieblas a la luz admirable que se llama Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, Romanos 13, 8 en adelante, dice, responsabilidad hacia los demás. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser que sea la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley, dice en Romanos el apóstol Pablo. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño. Ya es hora de que despierten del sueño, dice el apóstol Pablo. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ya está por amanecer, dice el apóstol Pablo. La noche está muy avanzada. Ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día. Yo vuelvo y les insisto, iglesia, Jesucristo es la luz admirable. Es tiempo de vivir en la luz. No hay forma. Si esta es la altura, a esta altura todavía nosotros no comprendemos. Pero es que ¿por qué traer de contrabando es pecado? Yo no sé cómo pueden haber hijos de Dios que todavía se hacen llamar cristianos, pero viven del contrabando. ¿Qué diferencia tenemos con el mundo? Y más en esta zona de frontera donde vivimos, yo insistiré hasta el cansancio. Grandes comerciantes
que diezman en las iglesias. Y aún los mismos pastores saben que viven del contrabando. ¿Estamos en la luz o no estamos en la luz? Viene la hora. Estamos en el momento más oscuro de la noche. Hablo en esta cita. El momento más oscuro. Está la noche en su punto más avanzado. Ya se acerca. ¿Cuál día? El día que el Señor arrebate su iglesia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y dice el apóstol Pablo, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de Dios. Y yo vuelvo y le insisto a toda la iglesia. Esto no es cuestión de una sola iglesia, toda la iglesia, todos los que creemos ser hijos de Dios. Es tiempo de caminar en la luz. Jesucristo es la luz. Y es tiempo de que estando a la luz nosotros vamos a poder las cosas, es porque estamos en oscuridad. Entonces la pregunta es, ¿está Jesucristo con nosotros? ¿Está Dios obrando en nuestras vidas? Gente aquí en esta zona de frontera, que entre comillas está la frontera cerrada, pero se vive del contrabando de carne, se vive del contrabando de víveres, se vive del contrabando de legumbres, se vive del contrabando de frutas, se vive del contrabando de vehículos. No se preocupe, eso pasamos el carrito por la trocha. A veces los escucha uno hablar a los mismos pastores. No, eso no es malo, todo el mundo lo hace. Y yo vuelvo, insisto, todo el mundo lo hace. El mundo, no los hijos de Dios. Es hora de que la luz de Jesucristo verdaderamente brille en nuestros corazones, brille en nuestras vidas y nos permita ver las cosas como son. Esto no se trata de ser religioso, esto no se trata de convertir que todo es pecado, no. Esto se trata de que la luz de Jesucristo brille en mi corazón y yo aprenda a distinguir qué es bueno y qué es malo. Yo vuelvo y les insisto, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Este es el momento en que la noche está más oscura, pero cuando la noche está más oscura, significa que el día ya está pronto a llegar. La luz del día está a punto de volver a brillar y el Señor viene por su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo, vuelvo y le insisto, dice, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de Dios. La armadura de la luz, vivamos de la luz. Hacémonos Jesucristo, que su luz brille en cada uno de nosotros. Nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, oh Dios, por este tiempo que nos permite de compartir tu palabra. Permite, Señor, que tu luz brille en cada hogar, en cada persona que ve este mensaje, que oye este mensaje, y que sea tu gracia y tu favor, Señor, inundando el corazón de cada uno. Que